presidente para que lo conduzca y le dé sentido nacional. Me parece que se pueden producir muchos problemas que yo no creo que estas sean las fórmulas de evitarlo. Desde el punto de vista del financiamiento, creo que más que impuestos regionales hay que tener beneficios tributarios regionales. Por razones de tiempo, echo de menos aquí en la descentralización a las comunas, que son hoy día la base de la descentralización real y son la clave para el desarrollo local, y echo de menos también el riesgo del centralismo regional que también existe. Respecto del último tema, la agenda de modernización del Estado, valoro notablemente la Agencia de Calidades Públicas. No entiendo por qué estas no pueden tener una vigencia. Creo que además lo que hacen es decir cuán buenas o malas han sido los resultados en las políticas. Hay que ser a lo mejor más estricto con las que ya existen y más generoso con las nuevas, porque se les pone mucha sospecha y mucha dificultad a las nuevas al revés. Hay que dejarlas crecer porque si no, no hay innovación. Pero hay que evaluarlas y ahí es donde se va produciendo la definición de su continuidad o no. Respecto de los funcionarios públicos, este es un tema central que no se define. Comparto en pleno los planteamientos que aquí se hacen, un solo tipo de trabajo de trabajadores públicos. Quiero decirles que es escandaloso lo que nos ha ocurrido. Los funcionarios a contrata eran 33.000 el año 95, el año 2011 eran 119.000. ¿Por qué? Porque los gobiernos han crecido sobre la base de personas afines desde un punto de vista político a su gestión. Y eso no es bueno. Además que los que contratan no tienen los beneficios ni los derechos y obligaciones que tienen los a planta. Y por lo tanto tenemos además estos a contratas están en una situación bastante débil desde un punto de vista de su dignidad laboral. Creo yo que aquí nosotros tenemos que terminar con esto, un solo tipo de funcionario. Y la alta dirección pública o un organismo similar que permita el acceso de los funcionarios públicos, de todos, por mérito. La promoción, por mérito. Que los gobiernos de turno nombren a no más de 500 personas. Ya 500 personas puede ser hasta mucho. En Australia, cuando cambia un gobierno, no cambia más de 200 personas. Porque el resto son carreras funcionarias de calidad, fundadas en el mérito. La academia que los forma, que los capacita, premios por el desempeño, pero también castigo cuando lo hacen mal. Pero no por razones políticas, no porque me cae mal y es del otro partido o está trabajando con el otro caudillo del otro partido, como ocurre en la realidad práctica. Creo yo que esto es un cambio sustancial. Me queda muy poco para terminar. Son dos comentarios muy menores. Respecto de los gobiernos corporativos, quería hacer un comentario sobre esto. Yo pienso que nosotros debemos generar en Chile, así como el Consejo para la Transparencia, esta agencia de evaluación de las políticas públicas, la alta dirección pública, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, las superintendencias de distinta naturaleza. Hay una serie de órganos que son más de Estado que de gobierno y que por lo tanto nosotros deberíamos generar un espacio institucional de autonomía que les permita desarrollar sus funciones sin estar sujetos a la mano del gobierno de turno. El gobierno de turno tiene que tener alguna influencia, porque por algo es el gobierno, pero tiene que tener una influencia limitada, morigerada, para que estos organismos puedan desenvolverse con plena y total autonomía. Me parece que aquí nos falta un desarrollo. Yo tengo presentada una reforma constitucional en ese sentido, pero no hay suficiente conciencia para entender que por aquí hay un camino abierto. Y finalmente, a propósito del tema de la gestión documental, con Alejandro somos cruzados de una misma batalla, la batalla por el gobierno abierto, la batalla por la transparencia, el acceso a la información pública. No cabe la menor duda que tenemos que avanzar más en esa línea. Creo yo que esta es una de las grandes tareas modernizadoras que ha tenido Chile en estos años, que está produciendo cambios muy significativos, pero todavía faltan piezas muy centrales en ella. Entre otras, potenciar al propio Consejo para que pueda seguir funcionando una política de datos, una política de archivos muy significativa y además un compromiso más fuerte de las propias instituciones. Los municipios, por ejemplo, al final no se han hecho parte de esto y son la primera empresa de servicios más cercana a la gente que existe. Y si eso no es así, si no hay transparencia, no hay acceso a esa información, en el eje más cercano al poder ciudadano, vamos a tener zonas opacas, zonas de oscuridad. Pero en fin, se trata de un gran aporte y agradezco que esto se haga por el país y también la posibilidad de comentarla en lo personal. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Larraín. Con la palabra el senador Ignacio Walker. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación, felicitaciones por esta iniciativa y sobre todo por el producto. Tenemos 95 propuestas sobre las cuales reflexionar y ojalá tratar de llevar a la práctica por lo menos aquellas que conciten el mayor acuerdo y el mayor consenso. Sin duda que estos no son buenos días para la política. Lo que hemos vivido, como decía el senador Larraín, en las últimas 2 semanas, aunque solo un episodio de muchos otros, nos da cuenta de un clima bastante enrarecido para la política y para los partidos. Y obviamente que eso es muy preocupante. Yo miro este gráfico de la página 59, simpatía por los partidos políticos en América Latina, que en realidad es en las Américas, porque incluye Estados Unidos, Canadá. De 25 países del mundo, estamos en el lugar número 24. Aquí no somos top 10. Claramente. O sea, el desprestigio de los partidos y de la política es algo que nos debe preocupar. Yo sostengo que hay una crisis de la política, que es una crisis de representación y en el fondo una crisis de legitimidad del sistema político mismo. No es que haya una crisis política, no, el país está relativamente estable desde el punto de vista político, económico, pero hay una crisis de la política, que es una crisis de representación y una crisis de legitimidad. Y obviamente eso es preocupante. En 1957 se escribió un tremendo libro de Aníbal Pinto, algunos de ustedes lo recordarán, Chile, un caso de desarrollo frustrado. Y la tesis que sostenía Pinto es que Chile era un ejemplo de desarrollo político y de subdesarrollo económico. Hoy día ocurre exactamente al revés. Hay un camino ascendente hacia el desarrollo económico y somos un país subdesarrollado políticamente. Así de claro. En pañales. Es un sistema con pies de barro. Y si no entendemos la centralidad de la política y de las instituciones, esto realmente es una bomba de tiempo. Porque hay muchos que creen en la primacía de la economía, en los automatismos de los mercados. Yo no creo en eso. Yo creo en la centralidad de la política y de las instituciones. Y ahí, por cierto, en ese marco, en ese contexto, hay un rol muy importante para el mercado, para la economía, pero somos víctimas de un cierto economicismo ramplón, ingenuo, reinante, que ha despreciado la política. Y los partidos y el parlamento. Y ahí estamos, ahí estamos. Esto es de derecha a izquierda. Y por lo tanto, que comience esta reflexión, estas propuestas por el tema político, de la política, de las instituciones, del Estado, de la descentralización, ¿no es cierto? Y que no sea el vagón de cola de estas propuestas, a mí me parece particularmente logrado. Bueno, sobre el régimen político o el sistema político o la forma de gobierno, yo solo quisiera decir lo siguiente. En Chile, durante 150 años, hemos vivido entre el mito del presidencialismo y el prejuicio sobre el parlamentarismo. Esa es nuestra historia. Aquí hay un mito sobre el presidencialismo, que no ha sido sometido a escrutinio crítico. Ahora, todos los países tienen mitos fundacionales. El nuestro, el régimen portaliano, presidencialista, hiperpresidencialista, cesarista presidencial, como quieran llamarlo. Pero es un mito. Si uno lo mira de cerca, hace un escáner y lo somete a escrutinio crítico, descubre que ese presidencialismo ha tenido pies de barro a través de la historia. Y si uno mira, por ejemplo, desde Balmaceda hasta Allende, 1891-1973, para hablar de una guerra civil y un golpe de Estado, tiene mucho que ver con el funcionamiento del sistema presidencial y su interacción con el sistema de partidos y el sistema electoral. Pero no hay posibilidad de hacer crítica al presidencialismo porque es un mito fundacional. Y hemos vivido del prejuicio contra el parlamentarismo. Todos aprendimos en los manuales de historia en el colegio, ¿no es cierto?, que el parlamentarismo en Chile se intentó y fracasó. Nunca ha habido una forma de gobierno parlamentario en Chile, nunca. Lo que hubo entre 1891 y 1920 fue un remedio de prácticas parlamentaristas insertas en la Constitución del 33, que es presidencialista, y ese híbrido dio cuenta, por supuesto, de muchas falencias, ¿no? Pero si hay algo que no fue parlamentarismo.
¿El presidente de la República era jefe de Estado y jefe de gobierno? Esa es la denegación.